Bien, el ecosistema y sus componentes. ¿De acuerdo? Empezamos, Berenice. A ver, si realizamos una excursión a un lugar natural cerca del colegio de... Miss, veo una pantalla que no me deja ver. De tu libro, mi amor, de tu libro, hija, para que no te interrumpa. Ya, Miss. Si realizamos una excursión a un lugar natural cerca del colegio o de casa, observarás diferentes seres con vida y otros sin vida. Todos ellos interactuando entre sí y sí. Esto se altera. Ponemos en peligro el ecosistema. Ahí está, así es. Muy bien, continuamos. Continuamos, Adriel. Miss, ¿me escuchas? Sí, mi amor, sí. La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los seres vivos con su medio ambiente. Así, la ecología estudia a los individuos, a las poblaciones, a las comunidades y a los ecosistemas. Sigue, María Fernanda. La importancia del estudio del ecosistema es mantener el equilibrio natural. Por eso debemos cuidar y preservar cada ecosistema que tengamos. muy bien. Así es, chicos. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar acerca del ecosistema y sus componentes. Nosotros vivimos en un lugar, ¿verdad? Vivimos en un lugar, ¿cierto? Donde hay un conjunto de seres vivos y también de seres inertes que nos rodean alrededor. Pero antes de hablar de ecosistema o antes de que nos hablen de ecosistema, hablan de ecología, ¿no? Que es la ciencia que estudia las interrelaciones de los seres vivos con el medio ambiente, porque nosotros nos relacionamos con nuestro medio. Nos relacionamos, no somos un ser encajonado en un solo lugar, no. Nos relacionamos con el medio ambiente. Por ejemplo, en el verano nos relacionamos con la playa. ¿Qué hay ahí? Arena, con el mar, ¿verdad? Muchos viajan a la selva, se relacionan con los árboles, con el río, ¿verdad? Siempre hay una relación. Aun cuando salimos nomás de casa, nos relacionamos con otras personas. Podemos observar a otras personas. Entonces, esa es la ecología, o sea, la relación, la interrelación que tiene los seres vivos con su medio ambiente. Por eso la ecología estudia a los individuos, a las poblaciones, a las comunidades y a los ecosistemas, que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Acerca del individuo, después la población, después la comunidad y los ecosistemas, ¿verdad? Es necesario cuidar los ecosistemas para que exista un equilibrio natural. Ahora vamos a ver qué compone los ecosistemas, ¿de acuerdo? ¿Qué es primero un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? Aarón Ludeña, léenos por favor qué es un ecosistema. ¿Me escucha? Sí. Ya. ¿Qué es un ecosistema? Ecosistema es el conjunto de seres vivos y seres inertes que se encuentran en un determinado territorio. Por ejemplo, en un valle, todas las plantas y todos los animales
que viven en el valle forman los elementos vivos del ecosistema. El río, las rocas y el suelo forman los elementos inertes del ecosistema. Excelente. Dime, Aarón. Yo también quería leer cuáles son los componentes de un ecosistema. Mi amor, ese vamos a dejar para que participe otro niño, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, cuando hablamos de ecosistema, chicos, como bien claro nos dice, es el conjunto de seres vivos y seres inertes o no vivos que se encuentran en un determinado territorio. Mi audio se prende solo. ¿De acuerdo? No te preocupes, hijo. Entonces, por ejemplo, nos dieron el ecosistema de un valle, ¿no? Hay plantas, hay animales que viven en el valle. Estos serían los seres vivos del ecosistema. El río, las rocas, el suelo formarían los elementos inertes, o sea que no tienen vida. Ahora vamos a ver sobre los componentes. ¿Qué componen un ecosistema determinado? Hay muchos ecosistemas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por sus componentes. ¿De acuerdo? Akemi, ¿cuál es el primer componente, hija? Miss Angie, ¿me escuchas? Sí. Primer componente, componentes bióticos son los seres vivos como las plantas, los animales y seres microscópicos. Excelente. Quiero que observen, por favor, las imágenes que nos dan a continuación. Bien, son seres vivos, por lo tanto son componentes bióticos. Cuando te hablan de componentes bióticos, es que tú mires a tu alrededor y veas qué seres vivos existen, ¿verdad? Estos seres vivos pueden ser a plantas, animales o seres microscópicos, o sea, seres pequeños, pero son seres vivos. Sí, ándadense. Pero también el ecosistema no está rodeado de componentes bióticos. También tiene otros tipos de componentes. Vamos a leer dos. ¿Cuál es el siguiente componente de los ecosistemas? Luana. Componentes abióticos son los seres inertes o sin vida, como la luz del sol, la humedad, los vientos, el suelo, etc. En un ecosistema los elementos inertes son muy importantes, pues de ellos depende las especies y el número de plantas y animales que viven en el territorio. Muy bien. Cuando hablamos de componentes abióticos estamos hablando de seres inertes, seres sin vida que también componen un determinado ecosistema, como la luz del sol, la humedad, los vientos, el suelo, pueden haber rocas, pueden haber tierra, pueden haber arena. Son seres que también complementan el ecosistema, pero obviamente son seres abióticos, son componentes abióticos, porque son seres inertes que no tienen vida. Por ejemplo, ahí está la luz solar, el aire, el agua, que es necesario en el ecosistema para la supervivencia de los seres vivos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de ecosistemas. Unos ecosistemas se diferencian de otros tanto por los elementos inertes que los forman como por los animales y plantas que viven en ellos. Son ecosistemas, por ejemplo, la jungla. A ver, imaginémonos una jungla. ¿Qué componentes bióticos componen una jungla? Un ecosistema llamado jungla. ¿Qué sería? ¿Qué componentes bióticos? Primero estamos hablando de bióticos. Animales salvajes, ¿no? Pueden ser animales salvajes. ¿Qué más?
Estoy hablando componentes bióticos. Claro, animales como el tigre, ¿verdad? ¿Qué más? Plantas también. Muy bien. Componentes bióticos, animales y plantas. ¿Ya? Y ahora, ¿qué componentes abióticos o inertes, ¿verdad? Existirían en ese ecosistema de la jungla. ¿Qué componentes abióticos? ¿Cuáles serían?